Vale, me voy a poner con el móvil así porque aquí fuera hace pues ruido. Y a ver, no sé si se me ve bien porque sé que hace sol, pero no quería grabar en mi habitación. No sé, quería estar en otro sitio. Y espero que se me esté escuchando bien. Vale, es que no sé cómo. Tengo aquí el matcha, obviamente me he preparado un matcha. Es un vídeo que lo pensé hace 2 meses o así. Dije, wow, creo que quiero hacer este vídeo. Nunca he hecho un vídeo así en el canal, diría, no, nunca. Quiero hacerlo, pero a la vez me va a dar vergüenza editarlo. No sé si me voy a arrepentir luego. No por nada, sino porque, no sé, es raro hablar de esto. O sea, no hablar de esto, sino comunicar a gente que no sé quién es, pues un poco el 2024. Será un vídeo de hablar, literalmente no me he preparado nada, no sé lo que voy a decir, lo que no, así que solamente pensaré y hablaré en voz alta y ya está. Pero simplemente quiero hacer este vídeo porque sí que es verdad que durante el año he ido publicando alguna cosa, gente cercana, no solo como comunicar lo que siento ni cómo me siento. Entonces, cuando alguna vez he mostrado un poquito de algo que me está pasando, he visto que muchas de vosotros y vosotras espera, está grabando. Muchas de vosotros y vosotras os habéis sentido identificados o identificadas y que os he podido ayudar, y entonces digo, vale, Aina, pues tú habla. Si alguien se siente identificado, o sea, simplemente este vídeo es por si alguien se ha sentido identificado o se siente identificado o en un futuro lo va a pasar, pues que vea este vídeo y que vea que no estás solo ni sola. Y a mí eso también me ha ayudado un poco este año. Quiero hacer como una reflexión de lo que he aprendido este 2024. Porque digamos que ha sido como... Buah, sé que tengo aquí el matcha, pues que no voy a beber, yo creo. Si me pongo a hablar. Vale, ahora tengo calor. Si no miro la cámara es porque hay el sol y porque no sé. Este 2024 para mí ha sido un año de evolución, o sea, yo creo que ha sido el peor año para mí en tema mental. Como os he comentado, yo soy una persona que no, por cosas que me han pasado en la vida, pues he sido de cerrarme, de no llegar a explicar nada de lo que me pase, de ir acumulando. Y yo llevo acumulando muchos años hasta que tanto físicamente como mentalmente peté. De algún modo u otro mi cuerpo me está diciendo que parara y de algún modo u otro mi mente me ha dicho que parara. Y este año ha sido el momento de petar. O sea, cerré 2023 petando mal y empecé 2024 queriendo sanar. Entonces ha sido un año de sanación, pero también de pasarlo muy mal. Muchos ataques de ansiedad cada día, de no poder respirar, de estar sola en casa, de no tener a nadie como a quien explicarle o no tener como decir voy a esta persona, que teniendo gente pero sabiendo que no sé cómo decíroslo. Realmente voy a pensar en voz alta, no tengo un guión, no voy a ir fases, voy a hablar y ya está. Terminé la carrera diciendo, vale, ahora va a pasar esto y esto, lo típico de, bueno, pues ahora terminé la carrera, ahora es verano, en septiembre empiezo a buscar faena, empiezo a trabajar. Spoiler, no pasó y vi que todo el mundo me empecé a comparar como que la gente estaba trabajando y yo no estaba no haciendo nada porque estaba con mis redes, estaba haciendo mis cosas, pero a la vez no estaba trabajando. No sé, es como un sentimiento del impostor de estoy haciendo pero a la vez no estoy haciendo nada. Y claro, pasaron los meses y meses y veía que seguía igual y llega un punto que te comparas y dices no soy suficiente, ¿qué va a ser de mí? O sea, es un poco crisis de ¿qué coño voy a hacer ahora? ¿Qué está pasando? Es un poco eso de no saber, y aún estoy así, realmente. Tengo algo más claro, pero era duda de ¿qué hago ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Porque todo el mundo está haciendo cosas y yo no estoy haciendo nada. Estoy bien, o sea, estoy bien en casa, pero no es mi sitio. No sé cómo decirlo, sé que no es donde tengo que estar y poco a poco sé más o menos dónde quiero ir, dónde no quiero ir. O sea, he aprendido de verdad... Uno, que no estoy sola, porque poco a poco este año me he dado cuenta que he ido hablando con gente, he ido explicando y he visto que mucha gente se siente identificado, o he ido a charlas, sobre todo fui a una charla de diseño gráfico y vi como la historia de cada diseñador y para nada todo el mundo hace lo mismo. Es que claro, si cada mundo tiene su vida, tiene su historia y no todo el mundo empieza igual, no todo el mundo tiene como que tener el mismo patrón de vida y es que no tiene que ser así, realmente no tiene que ser así. Cada uno tiene como su propia vida y puede ser que alguien empiece nada más termine la carrera y luego a los 5 años ya no haga nada, o otra persona de repente termine la carrera y termine haciendo otra cosa distinta pero que le llene el alma y el corazón y todo y sea feliz. O sea, realmente no hay como un patrón de seguimiento de vida, cada uno tiene su seguimiento, cada uno tiene sus tiempos y lo estoy haciendo en voz alta también para recordármelo, porque a veces me entran como las bajonas de vale, estoy más avanzada pero sigo sin estar con algo fijo. O sea, ahora mismo estoy en un punto de incertidumbre pero con algo claro.
no sé cómo decirlo. También me he dado cuenta que gracias a esa explosión y ese vacío, si yo no hubiera llegado a ese punto y haber dicho, vale, es momento de parar, estar a cero, literalmente, porque yo mi vida lo había centrado en una cosa específica siempre, y debido a algo físico tuve que dejarlo. Y claro, es como que de tener una cosa al 100% o al 80%, no tenerlo es como que me quedé a cero, literalmente. Y ahora pensándolo, desde luego de haber visto todos estos meses, si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera tomado esa decisión, no me hubieran pasado cosas este año que me han pasado y que estoy muy agradecida. O sea, si no hubiera tomado esa decisión, probablemente ahora no tuviera estas nuevas amistades que ahora estoy teniendo, que estoy muy agradecida y me siento querida, me siento integrada, me siento valorada, cosa que antes no lo hacía. No me siento sola, o sea, y mirad que mira que he hecho vídeos de que hacer planes sola, no tengo ningún problema en hacer planes sola, nunca lo he vivido. También por circunstancias de mi vida he tenido como que ir apañándomela sola, entonces ahora ya puedo hacer cosas sola sin tener miedo a estar sola. O sea, eso es un punto a favor, supongo, pero no todo, o sea, entiendo que por hacer planes sola, pero también necesitamos estar con gente, no estar aislado. Y es una cosa que también he aprendido, de no aislarme. Estoy aprendiendo aún, pero no aislarme. Y es como que hasta que no encuentre como ese lugar que me llene, no estaré completa. Y es uno de mis propósitos de 2025, conseguir ir a ese lugar. Será como mi chispa de motivación de 2025, de ¿quieres eso? Pues vea por ello. Tengo algo claro, al menos, de momento. A veces nos da miedo cerrar unas puertas. Me estoy viendo muy filosófica, pero a veces como que, aunque no lo veamos, yo este año lo he pensado, digo, si cierras esta puerta puede ser que tengas 5 abiertas, que son el triple de mejores. No porque una puerta sea como tu zona de confort, no significa, o sea, puede ser que sí, esa puerta sea tu zona de confort, pero al dejarla atrás tengas 5 más que estén abiertas, que tengan el triple y que sea mucho mejor para ti. O sea, no estás solo, no estás sola, siempre habrá alguien, y si no hay alguien, ya con dar el paso a... Yo, por ejemplo, di el paso a ir a una psicóloga para soltar todo lo que llevaba años para mí misma. Y a veces puede ser que no encuentres a nadie como más íntimo como para contarlo todo, pero al menos con alguien que es objetivo contigo me ayudó a abrirme y a decir, vale, empieza a abrir. Y eso me ha permitido conocer a personas nuevas, hacer cosas que yo pensaba que no haría en mi vida, en plan, no sé, empecé a decir sí a planes o sí a cosas que sin pensar demasiado, pero no por irresponsabilidad, sino decir, vale, Aina, ¿esto te va a gustar? Sí, ¿es algo que quieres, que realmente a ti te gustaría hacer? Sí, pues hazlo. Di que sí. Y si sale mal son anécdotas, pero es eso. Quería experimentar y he experimentado. Sobre todo, digamos que la primera mitad de 2024 ha sido como sanación, que aún estoy sanando, pero he sanado muchísimo. He reflexionado mucho. Y la segunda mitad ha sido como de exploración, de experimentar, de tirar hacia adelante, de abrirme más, porque creo que es como la primera vez que yo he empezado a explicar cosas de hace 5 años, 6 años, que ya están más que superadísimas, pero es como que me he atrevido a explicarlo ahora, me he atrevido a contar, y también he aprendido a comunicarme más, porque me cuesta mucho comunicar cómo me estoy sintiendo, como que me lo guardo, y aún estoy aprendiendo, pero estoy mejorando. Y es eso, simplemente no tengas miedo a sentirte perdido, porque todos en algún punto nos vamos a sentir perdidos, supongo, no lo sé, pero puede ser, y si pasa, pues es eso, es completamente normal. Ya a mí me ha pasado, a mucha gente también le va a pasar, y este vídeo también es para eso, si alguien se siente así, pues decirte que no estás solo, no estás sola. Y ahora que lo miro en perspectiva, es como, estoy contenta de que haya hecho este paso, porque me están viniendo personas, experiencias muy guays que quiero seguir explorando. Las cosas pasan por algo, es decir, personas que hace un año puede ser que conociera pero no tuviera un círculo o una relación más estrecha. No tuve esa relación estrecha el año pasado porque no podía ser, no tenía que ser. En cambio, he tenido que hacer unas cosas para que este año sí que hubieran relaciones más estrechas y conociera más a estas personas. Pero es eso, es como que si tiene que ser, será. Si tiene que ser para ti, va a ser. Y si no tiene que ser, es que algo mejor va a venir. Y me he dado cuenta de eso, porque yo, por ejemplo, el tema del trabajo, puede ser que si yo hubiera conseguido un trabajo, puede ser que no me hubiera sentido satisfecha y no hubiera podido experimentar lo que he experimentado este año. Y es como que, vale, tenía que ser así, Aina, ya está. Y realmente estoy agradecida.
ahora lo miro en perspectiva, estoy agradecida porque estoy muy contenta de tener ahora o a esas personas que he ido conociendo este año o a esas experiencias que he tenido este año. Me doy cuenta que está bien no estar bien todo el tiempo. Es completamente normal. O sea, no digo que te hundas y te centres en lo negativo. O sea, yo he intentado evitar la ansiedad, he intentado evitar, no, me voy para no pensar, pero es que luego se va acumulando. O sea, yo creo que es mejor, vale, sentirte cómo estás, ver cómo estás, decir, vale, estoy así, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no estoy? O sea, ¿qué está causando esto? Y entenderlo, intentar entenderlo y dejar que pase. Puede ser que tarde, porque a veces, incluso haciendo así, es como, vale, no me está pasando nada, pero estoy así, ¿por qué? Y es como intentarlo, dejar que pase, no evadirlo, porque luego es como que hay efecto rebote. Al menos a mí me ha pasado que es efecto rebote. Si yo intentaba evadirlo, me venía por 5. Y yo creo que no pasa nada por no estar bien, que lo entendamos e intentamos transformarlo a positivo. También a mí este año me ha ayudado mucho el factor espiritual, que es una cosa que yo siempre he tenido como esta cosilla de magia, pero por circunstancias pues las dejé de lado, y este año ha sido como mi despertar otra vez, y desde ese momento mi ansiedad bajó muchísimo, no sé cómo decirlo, pero bajó mucho. Volver a conectar conmigo, con mi intuición, digamos, con mi espiritualidad, no sé, es raro. No sé si estoy ayudando, no sé qué estoy diciendo, la verdad. No sé qué estoy diciendo, pero no sé. Sentirte perdido o perdida es parte del proceso. No tienes un manual de instrucciones de, vale, pues ahora harás esto. Te lo pintan un poco así realmente cuando eres más pequeño, en plan, pues ahora la escuela, tal y cual, pues que no es para nada la realidad, Cada mundo tiene su manual de instrucciones que no está escrito, lo vas escribiendo. Cada uno tiene su dolor, tiene sus dolores, no puedes juzgar a alguien porque puede ser que alguien lo esté pasando mal y tú, aunque no tienes ese dolor, pienses que no es para tanto o a ti no te afectaría tanto. Cada persona siente el dolor distinto y puede ser que una cosa que a mí me afecte mucho a ti no te afecte nada. Pero esto no significa que yo esté exagerando o tú no tengas sentimientos. No pasa absolutamente nada, no hay que juzgar el dolor de nadie porque cada uno tiene sus puntos débiles. Simplemente entendernos y apoyarnos sería eso. No sé qué más deciros porque ha sido un poco así mi 2024. Me quieres grabar este vídeo justo después de una experiencia, digamos, que he tenido muy rápida porque estaría más sensible y quería hacerlo así, más sensible. Me lo dicen hace un año y yo digo que... Y no sé, chicas, chicos, creo que 2025, afirmo que va a ser muy guay. Digamos que he tenido mi año que ha sido como de evolución. 2025 será el de recolección. He vuelto a recuperar como la ilusión. Lo he comentado algunas veces con gente más cercana. Yo por cosas que he pasado, es como que perdí la ilusión. O sea, no sé cómo decirlo, chicas. Es como, lo pasé como tan mal o me pasaban cosas constantemente, cosas que no eran buenas. Cuando me pasaba algo bueno es como que si estuviera soñando. Es que no sé cómo decirlo. Estuviera borracha, digamos, o inconsciente. Como si sí, era como inconsciencia, era como que yo pasaba eso. Me han pasado experiencias muy guays estos años, no digo que todo ha sido malo, pero esas experiencias guays o buenas no las vivía. Yo me acuerdo que yo qué sé, cuando me iba de vacaciones, la noche antes estaba muy nerviosa de, buah, me voy de vacaciones, qué ilusión, no sé qué. O este año he ido a Portaventura y me hacía ilusión, pero a la vez no estaba como inconsciente. Es un plan que me flipa, me encanta ir a Portaventura y no lograba sentir. Era raro, es como que sí, mi corazón ha sufrido y ha tenido como muchas desilusiones. Cuando me pasaba algo bueno, una experiencia buena, una cosa buena, no la vivía al 100%, no la experimentaba al 100%, era inconsciencia, y cuando terminaba notaba como que si lo hubiera soñado. Es que no sé cómo decíroslo, pero en 2024, experiencias que he tenido este año, un par, he vuelto a recuperar esa ilusión, y de hecho la última experiencia que he tenido de este 2024 creo que ha sido la que he sentido más. El día anterior no dormí nada por la ilusión. Ese mismo día estaba sonriendo todo el rato porque tenía muchas ganas. No sé, y noté como la energía muy guay. Siento que 2025 va a ser la recolección y espero que esta ilusión que estoy recuperando siga y vuelva a sentir mucho. Que bueno, según mi revolución solar soy Piscis en ascendente, o sea, en luna, entonces voy a estar muy intensa. Pero bueno, no sé qué ha salido de este vídeo, no sé qué he dicho, qué no he dicho, no sé si tiene sentido lo que he dicho. Espero que a alguien le ayude, a alguien, si alguien se siente identificado o identificada, pues puede ayudar en algo. No sé si me voy a arrepentir de publicarlo este vídeo, porque no sé, dejadme en los comentarios qué pensáis que he podido, si os he podido ayudar. Pero en resumen, que tu vida es distinta a la mía, a la de cualquiera.
No te compares, y aunque la gente a veces te diga, que me ha pasado, que tienes que pasar por esto porque todo el mundo lo pasa, en tema trabajo me decían que tenía que pasar por algo más malo para tener bueno, yo pensando, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar lo mismo que has pasado tú? Es mi vida, puede ser que a mí no me pase eso. Tú tienes tu tiempo, yo tengo mi tiempo, todo el mundo tiene su tiempo, todo el mundo tiene su vida, tiene su manual, tiene su libro para escribir tiene su propio libro, y tú eres la autora, el autor de tu libro, y tú decides cómo escribirlo y cómo esté narrado. Si estás perdido o perdida, te entiendo, va a pasar, va a estar mejor. Si algo es para ti, lo va a ser. Si algo no es para ti, es que algo mejor va a estar por venir. Me espero que os haya gustado mucho el vídeo. Estoy como, no sé. Me despido y nos vemos en el próximo, chicos, chicas. Chao.